El mensaje de hoy, voy a dar el título, quiero que lo repita, aunque no va a entender ni pío. Cuando ya empiece a predicar, va a entender por qué al final. Hoy es tu séptimo día. Diga conmigo, hoy es mi séptimo día. Repítalo, hoy es mi séptimo día. Antes de empezar a explicar por qué hoy es mi séptimo día, quiero hablarte un poquito del número 7. En la Biblia, el 7 es el número de Dios. Cuando hablamos de 7 o múltiplos de 7, ¿cuál es un múltiplo de 7? 70, ¿verdad? 77, 700, ¿sí? Tienen que ver con el 7. Cuando son números de 7,777, son números que significan la plenitud de Dios. Es el 7 o cualquier número lleno de 7 es la plenitud de Dios. Yo recuerdo a mi pastor, no sé cómo hizo, pero el número de mi pastor era 316, 77777, todo puro 7. Así era el número de él. No sé cómo le dieron ese número, pero qué número tan bonito para uno que sabe el significado. Entonces, 7 o cualquier número de cantidad de 7 significa plenitud de Dios. Diga conmigo, plenitud de Dios. Significa completo, satisfecho. Es decir, que para usted sentirse completo, lleno, satisfecho, estar bien, usted necesita llegar hasta ahí. Diga conmigo, hasta ahí. Una semana, para uno estar satisfecho, necesita uno llegar al séptimo día. Dice que 6 trabajarás y al séptimo descansarás. Yo quiero explicarte por qué nosotros descansamos los domingos y no el sábado, como lo manejan en la Biblia. Porque nuestro calendario es diferente. Si usted habla con un judío hoy que se encuentre, ¿sí? Usted ve que aquí hay muchos judíos, por ejemplo, Inducol, Industrias Colombia son de judíos, Industrias Kiko son de judíos y muchísimas más. Ellos hoy están en la oficina, ayer estuvieron en su sinagoga, hoy están en la oficina, hoy es día laboral, en Israel es día laboral. Entonces, la Biblia dice, el primer día de la semana, domingo, resucitó. Te pregunto, ¿cuál es el primer día de la semana para nosotros? Lunes. Entonces, 6 días trabajará, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el séptimo descansará. ¿Por qué Dios descansó? ¿Será que estaba tan fatigado Dios? No, Dios no se cansa. Es que Dios estaba dando el ejemplo, diga conmigo, el ejemplo de la necesidad de que el último día era para descansar y ver todo lo que hizo en los 6 días anteriores. Amén. Era un día de reflexión, un día de análisis. Entonces 7 significa los días de la semana. 7 van a ser los años en donde nosotros estaremos, va a ser el tiempo de la boda nuestra, de la iglesia, de las personas que se van a ir a tener un matrimonio espiritual con Jesús para la eternidad. Amén. Diga conmigo, 7 años. Bueno, entonces, mira cómo es importante este número 7. Son 6,000 años para que venga el anticristo. Pastor, pero entonces es fácil saber cuándo viene Jesús y cuándo. Lo que pasa es que lastimosamente hay fechas perdidas en el tiempo. Si nosotros nos ponemos a averiguar realmente, nosotros no estamos en el 2026, hay años perdidos. ¿Sí? El calendario judío está en 5,780 y pico, es decir, ya casi va a llegar a los 6,000. ¿Qué quiere decir eso? Que el séptimo es el milenio. La Biblia habla del milenio, que será el milenio del descanso, donde estaremos con Jesús aquí en la tierra. Viviremos aquí en la tierra por 1,000 años, tanto los que fuimos salvos y somos cuerpo glorificado, como los que quedaron vivos en la tierra que todavía no han muerto. Así que no son salvos, ahí están. Van a vivir vamos a vivir en la tierra durante 1,000 años. Es decir, la tierra habla de 7,000 años de existencia. Diga conmigo, de existencia del ser humano. Aunque a ti te diga que el primer hombre por allá, el Cromañón, levánteme la mano aquí en los que creen en la evolución. Si usted cree en la evolución, también levánteme la cola, por favor. Nosotros fuimos creados por Dios, no por un proceso de evolución. No venimos del gorila, ni del mico, ni del chimpancé. No venimos de
una especie que fue evolucionando. Entonces, realmente vamos a vivir la especie humana 7.000 años y el séptimo milenio será la plenitud. Diga conmigo, la plenitud. Lo que quiero decirte es que hoy es tu séptimo día. ¿Por qué? Porque vas a empezar a vivir tu tiempo de plenitud. Te vas a sentir completo, te vas a sentir satisfecho. Dios va a empezar a hacer cosas que te van a llevar a vivir en la prosperidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y mira que lo que te estoy diciendo es, después de muchos mensajes que te he hablado de ser bendecido en medio del desierto, en medio de la escasez, ¿cierto? Lo que Dios está diciendo es, ya casi se acaba el desierto, viene la plenitud, viene el tiempo de gloria, amén. Entonces, vamos a la palabra. Josué capítulo 6, versículo 15, 16 y el 20. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes. Diga conmigo, ¿cómo lo habían hecho qué? La pastora explicó. ¿Cómo fue antes? Una vez durante 6 días, una vuelta diaria. ¿Cuántas llevamos en total? 6. Hasta el sábado llevamos 6. Pero el domingo dice que, pero ese día caminaron alrededor de la ciudad 7 veces. Mira que mi hijo me preguntaba, papá, ¿por qué la canción que está escuchando mi mamá dice 7 vueltas y ella la canta 13? Yo le dije, nene, porque no saben matemáticas, saben hacer canciones, pero no saben matemáticas. ¿Y eso qué implica? Que muchas veces no saben ni analizar la Biblia. Porque si doy una vuelta cada día, durante 6 días, llevo 6, más 7, 13. Amén. Entonces, la séptima vez que los sacerdotes tocaron un toque prolongado, diga conmigo, la séptima vez. ¿Cuántos sacerdotes eran? Ahí decía 7. ¿Cuántos días? 7. ¿Y el séptimo día dieron cuántas vueltas? 7. Tocaron un toque prolongado con los cuernos. Josué le ordenó al pueblo, griten, porque el Señor le ha entregado, diga conmigo, 7, 7, 7, 7. Cuando llegues a ese 7, es decir, cuando tú llegues a esa plenitud que Dios está buscando, ese crecimiento espiritual, cuando llegues a esa, como dice la Biblia, la estatura de Cristo, del varón perfecto, cuando llegues a ese nivel que Dios quiere para ti y para mí, vamos a vivir en la plenitud de Dios. Por eso te digo que el Señor quiere que hoy sea tu séptimo día. Amén. Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces los sacerdotes tocaron los cuernos, y cuando el pueblo oyó el sonido fuerte de los cuernos, gritó con toda fuerza. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas entraron directamente en la ciudad y la tomaron. Estudios geológicos dicen, usted sabe que ahora con la tecnología se puede saber cuándo tembló, echando hacia atrás. Y ese día, más o menos, en la época que más o menos la Biblia señala que Josué entró a la ciudad de Jericó, dice que tembló, un temblor bastante fuerte. Pero lo extraño es que las murallas no cayeron hacia abajo, ni hacia atrás, como es la lógica de cuando se cae un muro, ¿sí? Caerse hacia adentro. ¿Por qué? Porque la presión está hacia adentro, porque al estar esta pared unida con esta y unida con esta, lo lógico es que caiga hacia adentro o caiga hacia abajo. Pero resulta que cayeron hacia afuera. Diga conmigo, hacia afuera. No cayó así, sino así. Entonces, por eso es que se habla de una intervención divina. Vamos a ver cuáles son las enseñanzas espirituales que yo encuentro en la caída de Jericó, porque como decía mi esposa, no es que literalmente vamos a empezar a dar vueltas ahora, ¿sí? Yo conozco gente que ha empezado a dar vueltas en concesionarios, ¿sí? Hay gente que le ha empezado a dar vueltas a una chica para ver, ¿sí? Para ver si cae, ¿sí? Si quiere que caiga, pues haga lo que dice la Biblia, ¿sí? Si usted tiene con qué, invítela. Si usted tiene con qué, deslúmbrela. Y si tiene boca, pues hable. Amén. No es con vueltas.
Entonces, primera enseñanza que yo saco de esto. Dios puede pedirle cosas que no entiende. Diga conmigo, Dios puede pedirme cosas que no entiendo. Ojo a esto, que es lo más espiritual que quiero hablarles hoy. Porque cuando usted y yo no entendemos, no hacemos la voluntad de Dios. Hay gente que todavía no entiende lo del diezmo, porque nadie te mandó a entenderlo. Porque es que hay cosas espirituales que no se entienden escúchame, con la lógica, sino con la fe. Amén. Entonces, pastor, pero yo no entiendo si Dios está en todas partes, ¿por qué tengo que ir a la iglesia y no me quedo en mi casa? Y yo también puedo orar desde la casa o ver el servicio en la casa. Cuando hablo de servicio en la casa, me acuerdo de una mamá que le dijo a su hijo lo siguiente. El hijo le dijo, mamá, hoy no voy a la iglesia, yo me veo por internet el servicio. La mamá le dijo, bueno, mijo, ahí te dejo en el Facebook la comida. Mamá, pero ¿por qué la comida? No, ahí está en el Facebook. Como vas a ver en el Facebook el servicio, pues ahí te dejo en el Facebook la comida. Entonces, no hay nada más de mayor bendición que el venir a la iglesia. Amén. Porque usted recibe, mira, yo lo he intentado. En mi casa no puedo escuchar un mensaje de esta congregación, aunque sea mío, completo, sin que me interrumpa. ¿Aló? Cosas que aquí usted sí puede hacer. Amén. Una cosa es volverlo a ver, ¿para qué? Para poder, es que me faltó entender esto, me faltó volverlo a escuchar. Si lo escucho yo, pastor, pero si usted ya se lo sabe, ¿para qué? Escúchame. Yo preparé un mensaje que viene del corazón de Dios. Todavía yo no lo he digerido, amén. Yo vengo a digerir y a entender el mensaje como usted cuando yo lo empiezo a dar acá. ¿Aló? Cuando empiezo a entender, cuando empiezo a recibir. ¿Sí? Josué capítulo 6, versículo 5. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Diga conmigo, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Empieza la lógica. Pero si la ciudad es amurallada, ellos tienen miedo. Dice la Biblia que tenían miedo de Israel y cerraron la puerta. ¿Y cómo entramos? Y Dios dice que nos entregó. Diga conmigo, Dios dijo que nos lo entregó, pero yo veo que cerraron la puerta. Diga conmigo, cosas que no entendemos. ¿Cuántas veces no te ha dicho que te va a sanar y tú cómo? Tú enseguida miras al lado, te va a sanar, pero está hablando es contigo. Ay, no, es que lo mío es grave. Es que lo mío, el médico dijo que no tenía cura. Es que si lo tuyo tiene cura, ¿para qué necesitas a Dios? Amén. A Dios lo necesitas cuando hay algo que es imposible. Amén. Bueno. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Diga conmigo, una vez al día durante 6 días. Imagínate uno decirle a los soldados, vamos a marchar alrededor de la muralla. ¿Qué pensaría la gente de guerra que estaba encima de la muralla y adentro de la muralla? ¿Aló? Es como si un equipo de fútbol llegara a la cancha y antes de que empezara el partido empezara a dar una vuelta por la pista atlética. ¿Vinieron a jugar o vinieron a caminar? ¿Aló? Entonces la gente quedó desconcertada. Y tanto el enemigo como ellos. Diga conmigo, aunque me desconcierte lo que me mande Dios, voy a hacerlo. Ejemplo, Dios nos dice, háblale a fulano, acércate a fulano, que tiene problemas. ¿Qué problemas va a tener esa persona si yo lo veo siempre bien riéndose? Pero cuando lo haces y te acercas, te das cuenta que los problemas tuyos dan risa al lado de los problemas que esa persona tiene, que los esconde muy bien detrás de la risa. Amén. Entonces, vamos a hacer lo que Dios nos manda. 7 sacerdotes caminaron delante del arca, cada uno llevando un cuerno de carnero. El 7º día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocaban los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con el cuerno de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que se pueda. Entonces los muros de la ciudad
se derrumbaron. La Biblia dice se derrumbaron y nosotros decimos amén, amén y amén. Isaías capítulo 55. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Está hablando Dios. Mira lo que te manda a decir Dios a ti y a mí. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Métele un codazo al que está más cerca o tóquelo y dígale, están hablándote. Imagínate, mis pensamientos están muy por debajo de los pensamientos de Dios. Cuando usted piensa algo que dice, uy, pero eso es como muy complicado para mí, que yo no tengo dinero, yo no tengo esto, yo no tengo... Dios está pensando más allá de lo que tú ya pensaste. Amén. Cuando tú dices, es que voy a comprar una casita, Dios ya está pensando en la casa que vas a comprar. Y los pensamientos de Dios son superiores. Amén. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos, dice Dios, están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es decir, tu pensamiento y el mío son nada comparados con Dios. Entonces, ¿por qué nosotros cuando Dios nos manda a hacer algo que no cabe en nuestra cabeza, no lo hacemos? Ejemplo, el ayuno no cabe en la cabeza de un cristiano. Cuando usted no tiene la costumbre de ayunar, porque primero uno tiene que coger la costumbre, las primeras veces, mira, usted pelea con Dios. No, es más, usted daña el ayuno. ¿Por qué? Porque dice, estoy en ayuno y pronto, ay, me lo comí. ¿Sí? O está usted preparando la comida, el almuerzo de la gente y usted ya quedó más lleno. ¿Mm? No es que lo estoy probando para ver si queda bien. ¿Mm? Yo les digo, Dios está por encima de la sabiduría humana. Tanto así que me llama la atención ahora, 20 siglos después de Jesús, 21, estamos en el siglo ¿qué? 21. Hablan del ayuno. Los médicos hablan del ayuno. Ahora las redes sociales hablan del ayuno, no como algo espiritual, porque a ellos no les interesa lo espiritual, como algo médico. Es decir, que una persona para traer sanidad a su cuerpo necesita ayuno. Y Jesús ya lo había mandado hace 2000 años. ¿Aló? ¿Aló? Hace 4000 años atrás, hace 3000, perdón, David hacía ayunos. Porque cada vez que hacemos un ayuno de un día, ¿qué hacemos? Mira lo que sucede en el cuerpo. Resulta que usted al no comer por un día completo, error de los que hacemos ayuno, comer en la noche. El ayuno tiene que ser hasta el día siguiente. ¿Qué pasa? Cuando usted pasa esa noche acostado durmiendo, después del día de ayuno, su cuerpo empieza a buscar los nutrientes. Como no lo tiene en el estómago, empieza a buscarlo en la grasita que tiene en la pancita. ¿Aló? Entonces busca y coge y se comen los triglicéridos, el colesterol, y empieza a dañarle todo eso que a usted le daña la figura. Entonces usted viene y adelgazó después de un ayuno, pero no sirve de nada si usted en la noche come y come como, es que tengo guardado el desayuno, el almuerzo y la comida para ahorita que salga del ayuno. No hiciste absolutamente nada. Usted va a la Biblia y habla de que cuando uno entra nuevamente, pasa del ayuno a comer, tiene que comer muy suave, diga conmigo, muy suave. Jesús sabía todo, todo, y por eso lo dejó en la Biblia. Amén. Somos nosotros los que nos tiramos de vivos porque nos parece absurdo, ¿sí? Y resulta que hacemos el efecto contrario. Después del ayuno engordamos, no adelgazamos. Amén. Entonces no hacemos un ayuno por adelgazar, hacemos un ayuno por buscar a Dios. Pero de paso, Dios nos cuida la salud. Los que tenemos azúcar, resulta que al no comer, el grado de azúcar que hay en sangre baja completamente. Hay gente que dice, estoy en ayuno y se metió 3 caramelos. Es que aquí lamenta para el mal aliento. Resulta que Jesús manda el ayuno no solamente como algo espiritual, sino también para que nuestro cuerpo llegue a los niveles correctos. ¿Aló? Yo sacaba una conclusión. Cuando uno va al médico le preguntan que si alguien sufre de la presión o si alguien sufre del azúcar. Estamos en eso, ¿verdad?
Y dicen, lo que pasa es que la presión arterial, problemas del corazón tienen que ver con lo familiar, con lo genético. Es mentira. Yo llegaba a la conclusión, producto de lo que dice el médico que yo sigo, que el problema no es que venga en mi genética. El problema es que si yo vengo de una casa que come y come dulce y come dulce y come carbohidratos, arroz por montones, desayuno con arroz, como con arroz y ceno con arroz, ¿qué va a pasar? Mi papá gordo, mi mamá gorda, mi papá con azúcar, mi mamá con azúcar, mi papá con colesterol, mi mamá con colesterol, y yo que me caso y me voy por otro lado sigo con colesterol porque mis malas costumbres alimentarias vienen ¿de dónde? De la casa. Amén. Proverbios capítulo 3. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Mira, este texto me voló a mí los sesos. Confía en tu corazón, con todo tu corazón en el Señor y no dependas de tu propio. Sí, sí, es bueno tener entendimiento, Dios nos quiere sabios, ¿verdad? Pero necesitamos más bien de la opinión del que sabe. Diga conmigo, de la opinión del que sabe. Usted sabe que ahora yo me tomo la presión, entonces yo me pongo el cosito de la presión. Aprendí a tomarme la presión por un susto que me metieron con una presión altísima. Aprendí a tomármela, me vi como 5 videos de presión y me puse a tomarme la presión. Resulta que pasó algo que aprendí. Resulta que la presión, si yo me la tomo con el cosito, usted sabe que sale una manguerita y la manguerita va para arriba, la presión sale altísima. Si yo me pongo la presión, el cosito, el brazalete de la presión, aquí me sale alta, porque la presión no se toma desde aquí, se toma 2 dedos hacia arriba y de aquí para arriba es que va el brazalete. Entonces, ¿qué aprendí yo? Que hay gente que sabe. ¿Qué hice yo? Pues cogí el cosito y me lo puse sin ver instrucciones de nada. Y cada vez me asustaba más porque me salía peor. Diga conmigo, hay gente que sabe más. Entonces fue cuando prendo el televisor, busco YouTube cómo tomar la presión. Y analicé 5 videos y aprendí. La primera vez me la tomé con la mano cerrada. Sale altísima. La mano es abierta. Otra vez me la tomé con la mano por debajo del corazón. Esto tiene que ir pegado al corazón recto, porque si no sale altísima. Otra vez me la tomé con las piernas cruzadas. Es decir, así. Tampoco. Uno tiene que tener los pies. Diga conmigo, hay gente que sabe. La Biblia fue escrita por Dios. Pastor, la Biblia fue escrita por personas. Sí. Yo lo pongo a analizar algo. Si usted pone si yo los pongo a ustedes, 40 personas diferentes, cada uno en su casa, escríbame acerca de Jesús. Todos escriben algo diferente, estando en la misma iglesia. ¿Usted sabe quién escribieron la Biblia? 40 autores diferentes en un lapso de tiempo de 1500 años y en 3 continentes diferentes. No se conocieron los unos con los otros y todo tiene interrelación. La pregunta es, ¿quién la escribió? Los hombres a través de la inspiración de Dios. ¿Amén? ¿Cierto? Bueno, entonces, la Biblia es la palabra del Señor. Yo busco la palabra del Señor y Él es el que sabe. Busca su voluntad en todo lo que haga. Mira lo que dice el texto. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Quién te va a mostrar qué camino vas a tomar? Te pregunto. Yo recuerdo que cuando yo salí de la clínica y después una cita posterior, vienen y me salen con el cuento de una dieta y me mostraron esa hoja. Yo no entendí ni papa. ¿Por qué? Porque no quise entender. Y dije, yo no. Uno que está acostumbrado a comer de todo para comer. Dije, yo no le presté atención. Pero resulta que el Señor es el que me habla y me dice, tienes que hacerlo. ¿Aló? ¿Aló? Tienes que hacerlo.
Y es cuando empiezo a bajar, porque yo salí de la clínica gordo. Yo no llegué a la casa flaco. Y empiezo a bajar. Ya cuando ustedes me ven delgado, solamente en un mes. Pero es Dios quien puede hablarle a uno y decirle qué es lo que uno debe hacer. Amén. Porque seamos honestos, usted viene a la iglesia, yo puedo decirles misa, pero si Dios no le habla ahí, usted terminará yéndose cuentero el pastor con su historia. ¿Aló? Es Dios quien termina diciéndonos al corazón, eso es así. Usted lo siente, amén. Segundo, ya aprendimos. Ponme el primero ahí para recordarlo. Ponme el primero, por favor. Dios puede pedirnos cosas que no entendemos. Diga conmigo, Dios me va a pedir cosas que no entiendo, pero tengo que hacerlas. Segundo, la obediencia trae, ya lo dijo mi esposa. Diga conmigo, la obediencia trae. La iglesia está llena de personas que asisten a la iglesia, pero son desobedientes. Pastor, yo soy desobediente. Sí. Empecemos a ver. ¿Oraste esta mañana? Dios nos manda a orar. La Biblia dice orar sin cesar. La mayoría salimos con el cuento que no porque veníamos para la iglesia. ¿Cierto? ¿Ayunamos esta semana? La respuesta puede ser no. ¿Diezmamos esta semana de lo que ganamos esta semana? ¿Ofrendamos esta semana de lo que ofrendamos esta semana? No. ¿Leímos la Biblia? Dios lo manda. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, no te apartes de la palabra del Señor de día ni de noche. Perdón, no te apartes de la palabra del Señor ni a izquierda ni a derecha. Medita en ella de día y de noche. Diga conmigo, de día. Imagínate. Pastor, yo ya la leí la semana pasada. Y Dios dice de día y de noche. Dile que está a tu lado, la palabra del Señor dice de día y de noche. Entonces Josué, no dice léala, dice medítala. Para meditarla tengo que saberme el pasaje, recordarlo o leer el pasaje y empezar a reflexionar. Amén. Puede ser que en la noche vuelvas a meditar el mismo pasaje que leíste en la mañana. Pero hay que meditarlo de día y de noche. Entonces Josué capítulo 6, entonces Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca del pacto del Señor y hagan que 7 sacerdotes vayan delante de ella tocando los cuernos del carnero. Diga conmigo, llamaron a los sacerdotes y le dijo, lleven el arca del pacto y 7 personas sacerdotes deben ir delante. Diga conmigo, deben ir delante de ella tocando los cuernos del carnero. ¿Qué pasa si no iban 7 sino 8? No iban 8 sino 6. Y si no llevaban los cuernos de carnero. ¿Aló? Después dio esta orden al pueblo. Marchen alrededor de la ciudad y los hombres armados irán delante del arca del Señor. Es decir, había un orden. Primero los hombres armados. Segundo, los sacerdotes, 7 sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ¿correcto? Que es la presencia de Dios. Después el pueblo, diga conmigo, después el pueblo. Y si alguien del pueblo le daba por adelantarse a los sacerdotes, como pasa siempre en cualquier marcha, ¿aló? Amén. Y si los que iban adelante del ejército le daba por, voy a sentarme un ratico y terminaba con el pueblo. ¿Cómo se llamaba eso? Desobediencia. Entonces Dios hace y da instrucciones claras, diga conmigo, claras. Después que Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, tocando los cuernos mientras caminaban. Diga conmigo, tocando los cuernos. No así, sino, eso suena hermoso. El que ha escuchado eso se llama chofá. Los cuernos de carnero se llama chofá. Suena increíble. Si usted es espiritual, te pone todos los pelos de punta. Deuteronomio 28. Si obedeces finalmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandatos, diga conmigo, si obedezco fielmente al Señor y cumples cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Diga conmigo, el Señor me pondrá por encima, no por debajo.
Hay otro texto que dice, me pondrá cabeza y no cola. Diga conmigo, encima, no abajo. Es mejor estar económicamente encima que abajo. ¿Aló? Es mejor estar emocionalmente arriba que abajo. Es mejor estar físicamente con fuerza que sin fuerza. ¿Aló? Pero para eso tengo que cumplir fielmente la palabra del Señor. Diga conmigo, fielmente. Experimentará todas estas bendiciones si obedeces al Señor. Es decir, si yo soy fiel al Señor, lo que pasa es que, seamos honestos, mis hermanos, yo puedo ser pastor, ustedes pueden ser líderes, otros el pueblo, pero si empezamos a ver, nosotros realmente no cumplimos fielmente la palabra del Señor. Empezamos a buscar excusas, ¿cierto? Empezamos a buscar excusas. Excusa número 1, tengo sueño. Es que yo empiezo a leer la Biblia y la tercera palabra me quedo dormido. ¿Y por qué empiezas a leer el celular y no te quedas dormido? ¿Cierto? ¿No te ha pasado? Ahí mismo en tu celular está la Biblia. ¿Y por qué empiezas a leer la Biblia y te quedas dormido? ¿Y por qué empiezas a leer el chisme que está en Facebook y no te da sueño? Fielmente, diga conmigo, fielmente. Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo digo. O lo que yo diga. ¿Quién dijo eso? Jesús. Todos los que me aman harán lo que yo diga. O sea que el problema de nosotros es como falta de amor al Señor, ¿cierto? Aquí estamos concluyendo. Si estuviéramos verdaderamente enamorados del Señor, mira, un enamorado hace lo que sea. Recuerdo yo la pastora que era a las 3 de la mañana y me llamaba. Y ahí donde yo no le contestara. Yo en mi casa durmiendo y ella llamando. 1 de la mañana y uno tenía que estar pila, diga conmigo, porque estaba enamorado. Amén. ¿Sí? Uno tenía el celular ahí, mejor dicho, con el volumen. Esa es la desventaja de los iPhone, suenan pasito. En esa época tenía esos que sonaban, que usted se despertaba o se despertaba. Mi Padre los amará, dijo Jesús. Si hacen lo que yo les digo, mi Padre los amará y vendrán para vivir con cada uno de ellos. Es decir, me está diciendo, si yo hago lo que Él me manda, voy a vivir allá con Él. ¿Cuántos quieren irse a vivir allá? Ese allá después se convierte acá, porque nos vamos y regresamos. Amén. Primera de Samuel capítulo 15. Pero Samuel respondió, ¿qué es más agradable al Señor? ¿Tus holocaustos, tus sacrificios o que obedezca su voz? ¿Qué es más agradable al Señor? Ay, Señor, perdóname, te voy a dar una ofrenda, Padre Santo, porque me equivoqué. O obedecer al Señor. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Diga conmigo, la obediencia le agrada a Dios. Cuando vienen los bautismos, generalmente a la gente hay que prácticamente rogarles. Resulta que el bautismo es el primer paso de obediencia. Entonces uno habla de bautismo, bueno, vamos a bautizarnos y la gente, yo no estoy preparado. Es que no es que estés preparado, es que seas obediente. Entonces la gente pasa el bautismo. Oye, voy a preparar unos bautismos para aquellos que no se han bautizado. Empieza a localizarlos. Tercero, hay momentos donde Dios quiere silencio. Diga conmigo, hay momentos donde Dios quiere silencio. Jeffer, silencio. Levánteme la mano los que hablan hasta por los codos. Diga conmigo, hay veces que Dios quiere. Josué capítulo 6. Cuando Dios los manda los primeros 6 días, una vuelta, le dice, no griten, ni siquiera hablen. ¿Aló? El domingo les dice, van a dar 7 vueltas y van a gritar al final, es decir, sigue la orden clara. ¿Por qué no hable? Porque es que muchas veces nosotros cuando tenemos presión, diga conmigo, presión, ¿cuántos aquí a veces se sienten presionados? Si hablan, te la embarras.
Porque en medio de la presión usted necesita intervención divina. ¿Aló? Y si llego a hablar, me quejo. Si abro la boca, digo, no creo que vaya a suceder. ¿Aló? Por eso Dios le dijo, "Shh", porque yo me imagino que ellos iban caminando y esto en la mente, esto sí se va a caer. ¿Cómo se va a caer? ¿Aló? Por eso a veces Dios quiere que te aprendas a estar calladito, que Él te va a hablar, amén. Calladito te va mejor, porque Él dice en la palabra que no puede salir por la misma boca agua salada y agua dulce. O sea, no puede decir, gloria a Dios. Y después, yo no creo que eso suceda. Entonces, ¿cuál gloria a Dios? Amén. Quiero que voltees y le mires la cara a alguien y dile, calladito te ves mejor. Dígale al hermano que está atrás, hermano, dile Yafari. Cada vez que nos vayamos a abrir la boca, amén, o el celular, porque también a veces no es que yo no hablo, pero estoy aquí mando el regaño por celular, ¿no? Esta mañana me dijeron algo que me dio rabia y ya iba acá, borré el mensaje. Porque uno calladito se ve mejor, amén. Porque daño lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Lo que Dios quiere para mí, bendición, amén. Bendición. Ni una sola palabra de ustedes saldrá de su boca hasta el día que yo les diga, griten, entonces gritarán. Vamos a hacer una tarea. A ellos les mandaron por no hablar por 7 días. Yo no les voy a decir que no hablen, voy a decirles, no digan nada negativo por 7 días. Y si lo dice, vuelve y empieza al día siguiente. A ver si nos va a dar aquí el año 2040. ¿Amén? ¿Cuántos aceptan el reto? ¿Amén? Muertos, cosas en los labios si quiere, pero nada negativo, nada de peros. Esta semana no pueden haber peros de tu boca, nada negativo de tu boca, amén. Ay, no, pero Dios dijo que obedecieran. Y si no le pongo lo que dijo Dios, y usted llega mudo al trabajo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Tiempo para desgarrar, tiempo para remendar, tiempo para callar y tiempo para... Hay tiempo para hablar. En otro momento, a otra hora, se puede decir las cosas. Mira, eso que tú me dijiste no me pareció. ¿Aló? ¿Aló? Pero en el momento de la efervescencia y calor, calladito te ves mejor. Si a usted lo ofenden y usted quiere gritar, decir, diga conmigo, calladito. Me voy a la presencia de Dios y ahí le digo, Señor, mira cómo me siento. Amén. Que eso lo aprendimos unas prédicas atrás. Bueno, Salmo 46. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Imagínate que en un momento dado fueron a la guerra y la instrucción de Dios fue, quédense quietos. ¿Usted se imagina usted en la guerra quedándose quieto? Señor, ¿y si viene alguien por atrás y me apuñalea? Señor, ¿y si alguien viene por delante y va a levantar la espada, yo qué? Y Dios le dijo, quédense quietos y verán que yo soy el Señor. Y todo el mundo obedeció al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dice que apareció en el campamento, en el campo de batalla y arrasó con todo el ejército enemigo. No quedó vivo ni uno. ¿Aló? Hay momentos para callar y hay momentos para estarse quietos. Diga conmigo, quietos. Deje el desespero. Deje la rasquiña. ¿Aló? Todas las naciones me honrarán. Seré honrado en el mundo entero. Proverbios capítulo 17. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Imagínate esto que dice la Biblia. Que hasta los necios pasan por sabios cuando están callados. ¿Parecen inteligentes cuando mantienen la boca? Parecen inteligentes, pero cuando abren la boca, amén. Si abriéramos la boca para opinar
favorablemente, las cosas estuvieran bien. Pero abrimos la boca para poner peros, para decir yo no creo. Un vecino puso ese negocio y le fue mal. ¿Aló? Las oportunidades no llegan. Bueno, sigamos, por favor. Cuarto, Dios prueba tu perseverancia antes del milagro. Diga conmigo, Dios prueba mi perseverancia antes del milagro. ¿Cuántos quieren el milagro? Dios tenía que probar la perseverancia de esta gente. Mira lo que dice. Así que el arca del Señor fue llevada alrededor de la ciudad una vez ese día. Diga conmigo, una vez ese día. Alguien que diga perseverancia. Perseverancia no es hacer todo en un solo día. Todos los días, una vuelta. Todos los días, una vuelta. Perseveraron el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo les digo 7. Diga conmigo, perseverancia. Alguien que le diga al que está cerca, si no perseveras no vas a lograr nada. Y luego todos regresaron al campamento y pasaron allí la noche. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y los sacerdotes volvieron a cargar el arca. Digo conmigo, volvieron. Mis amados, estamos viviendo una generación de jóvenes. Se denomina la generación de cristal a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos quieren todo instantáneo. Ellos no son de la generación que saben que perseverando se alcanza. Entonces, cuando pasan 2 días y no lograron nada, se sienten frustrados, se sienten deprimidos. Tiran la toalla porque no han logrado las metas. Todo es paso a paso. Primero se gatea, después se camina. ¿Aló? Primero se camina, después se corre. Amén. Primero se trota, después se acelera. Dile que está a tu lado, paso a paso. El segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad una sola vez y después regresaron al campamento. Pasemos a la siguiente cita, por favor. Ahí hicieron lo mismo durante 6 días. Diga conmigo, eso es perseverancia. Perseverar de lunes a sábado, porque el domingo descanso. ¿Aló? Diga conmigo, voy a perseverar. Diga conmigo, voy a perseverar. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. No te des por vencido. Pastor, es que no sabe lo que ha aguantado. No te des por vencido, sigue adelante, sigue adelante. Un poquito más. Amén. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Diga conmigo, paciencia. ¿Se acuerda que hablamos el jueves de eso? Dile que está a tu lado, paciencia. Hoy la gente no tiene paciencia para nada. Amén. Raro ver un joven en una fila de EPS, una fila para reclamar medicamentos, y usted es el turno 50. Amén. Pero hay gente que por eso se llaman pacientes, de paciente. Se van tempranito, llegan a las 6 de la mañana y regresan a las 12 del día con su medicamento. Otros decimos, como no somos pacientes, sacamos la cuenta. Ah, no, pero estos 3 acetaminofén y esto nos hubiera costado 20,000, mejor me gasto los 20,000. ¿Aló? Y no los 6,000 en transporte. Hay una diferencia entre los pacientes y los impacientes. La paciencia es buena para todo. Diga conmigo, para todo. Después de superarlas, recibieron la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Diga conmigo, si soy paciente, voy a superar las pruebas, las tentaciones, y voy a recibir la corona de vida, que es la que le van a dar a uno después de la salvación. Amén. Después de la salvación, que seamos salvos, allá reúne Dios a todos los salvos y dice, bueno, dentro de los salvos hay gente con corona, otros no. Te pregunto, ¿quieres ser con corona o sin corona? Y te cuento una anécdota que una vez escuché en una iglesia. Resulta que se murió el pastor. Pasaron los años, se volvieron viejitos, el pastor volvió viejo, los líderes ya eran viejitos, también se murieron. Y llegaron al cielo. Y se había muerto mucha gente del pueblo en esa época porque ya llegó a la edad adulta. Y se encontraron en el cielo y llegó el día de la premiación. Entonces el pastor decía, claro, yo soy el pastor, yo me voy a ganar la corona más grande. Decía el líder de alabanza, no, yo me voy a ganar
Decía el líder de cafetería, yo me voy a ganar, yo era el que servía la comida. El líder de aseo, yo soy, porque yo es el que cogía el trapero y la escoba. Y resulta que llamaron fulana de tal. Y todo el mundo, ¿y esa no es la viejita que iba a la iglesia los domingos solamente? ¿Mm? Y pasó la señora, le dieron la más grande. Y todo el mundo, ¿y qué pasa aquí? Jesús se pone de pie y empieza a explicar, bueno, esta señora que venía los domingos en la mañana, vivía orando por cada uno de ustedes. Por usted, pastor, por ustedes, líder, y por todos ustedes, el pueblo. Nunca dejó de orar por la gente. Había un enfermo, oraba por él. Amén. Hizo el trabajo. Ganóla. Y después dijo el otro, oye, segundo, y llaman por allá Pedro Pérez. Y llega Pedro Pérez. Pedro Pérez le entregan la corona, la segunda corona más grande, y explica a Jesús. Este hombre, cada vez que iba para su trabajo, en bus, en el momento en que se sentaba, le hablaba a la persona que estaba a su lado. Esta persona iba en la calle y empezaban, usted sabe que uno va en la calle con otro caminando para el mismo lado y termina uno hablando con el de al lado. Y después de hablar de algo, terminaba hablándole de Jesús. ¿Aló? Bueno, continuemos. Quinto punto. Pasemos al quinto. La fe cree antes de ver el milagro. Diga conmigo, la fe cree antes de ver el milagro. La gente no puede decir que cree cuando está viendo algo. Usted cree cuando no está viendo. Amén. Entonces ellos estaban dando vueltas y no veían nada. Imagínate, uno el domingo ya, segunda vuelta y uno ve que la muralla está igual. Sexta vuelta, la muralla estaba idéntica. Mira, sexta vuelta del día domingo, es decir, la número 12. Y la muralla igual. Pero para que se cayera tenían que creer antes de que vieran. Ellos creyeron desde la primera vuelta. Amén, desde el primer día. ¿Crees tú desde el primer día que Dios te hizo la promesa? Amén. Continuemos. Siguiente punto, por favor, olvídate de las citas. Dios puede salvar y transformar a cualquier persona. Diga conmigo, Dios puede salvar y transformar a cualquier persona. Te voy a contar que es más rápido. Resulta que iban a destruir la ciudad de Jericó, pero allá había una señora que era prostituta, pecadora, incircuncisa, hija del diablo. Pero en el momento en que entraron los 12 espías a Jericó, ella los escondió porque ella había dentro de las veces que fue a la iglesia, había escuchado que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y que la salvación viene a través del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel iba a acabar a Jericó. Entonces ella creyó en esa palabra y dice que cuando entraron estas personajes a la ciudad, ella quiso ayudarlos y se acercó a ellos y les dijo, yo sé que ustedes vienen a destruir a Israel, yo los voy a ayudar, a Jericó, yo los voy a ayudar, quédense en mi casa. Nadie va a sospechar porque yo soy prostituta y van a creer que son clientes míos. Dice que los tuvo en la casa hasta que se hizo de noche y ellos salieron por la ventana hacia el desierto. Y esta mujer fue la única, ella y su familia, las que estaban dentro de su casa, fueron los únicos que se salvaron. Los espías llegaron y le contaron a Josué y Josué dijo, ¿y qué señal tienen? Nosotros le dijimos que soltara una cuerda roja por la ventana para así saber cuál era la casa donde estaban y rescatarlos. Perfecto, ya sabemos, dio la orden. En esta casa que tiene un cordón rojo en la ventana, no los matan. Los traen, van a ser parte de nuestro pueblo. Amén. Dios puede salvar a cualquier persona. Diga conmigo, a cualquier persona. ¿Usted sabe quién terminó siendo Rahab? Rahab terminó siendo la tatarabuela del Señor Jesús. No siendo del pueblo de Israel, terminó siendo del pueblo por adopción. Amén. Usted no sabe
¿Qué personaje que usted se encuentra en la calle? Que usted dice, no, pero ese es alcohólico. No, esa es prepago. No, ese es marihuanero. No, ese es ratero. Usted no sabe. ¿Aló? Dios tiene planes para esa persona. Y usted tal vez es la persona a través del cual esa persona tiene que llegar a Cristo. Amén. Séptimo, Dios quiere que le respetemos lo que le pertenece. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, bueno, van a encontrar tesoros, van a encontrar de todo, pero eso es mío. De aquí no van a coger nada. No, Señor, el diezmo, no, todo. Aquí no es que el 10 para mí, no. Todo es mío. Todo lo que sea tesoro lo van a llevar a el templo. Lo que no sea tesoro lo dejan allá, ni lo van a tocar. Por eso le hablé de la comida. Diga conmigo, tenemos que obedecer. Y Dios quiere que le respetemos lo que le pertenece. O si no, recordemos a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Coger lo que no le pertenecía. Él dijo, eso es mío. Pueden comer de cualquiera menos de este. Volvemos al ejemplo que yo doy. Metiste un queso especial porque tú sufres de algo diferente al resto de la familia y gritas, el queso que está en la bolsa amarilla es mío. Bueno, mamá, dale. Y se lo... ¿Aló? Diga conmigo, obediencia. No somos obedientes. Aprendamos a ser obedientes en casa. Eso nos va ayudando. Hay que ser obedientes cuando niños, hay que ser obedientes en el trabajo, hay que ser obedientes. Y cuando empecemos a ser obedientes, somos capaces de ser obedientes para con Dios. Amén. Dios quiere que le respetemos lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios? El diezmo. La Biblia dice, el diezmo es mío. Cuando usted toma algo que no es suyo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Robo, hurto. Vámonos a Malaquías capítulo 8. Ustedes, la nación entera, me están robando. La nación contesta, ¿y cómo y en qué? ¿Cómo podemos robar a Dios? Porque cualquiera diría lo mismo. ¿Y cómo te podemos robar que vamos al cielo y te saqueamos allá? Dijo, no, en vuestros diezmos y ofrendas me están robando. Traigan íntegros los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Octavo y último, para irnos. Dios quiere que le respetemos. Octavo. Dios puede derribar lo imposible en un instante. ¿Cuántos tienen aquí una muralla, un imposible? Dios puede derribar esa muralla, ese imposible, en un instante. Amén. Vamos a leer la cita, por favor. Entonces los sacerdotes tocaron los cuernos y cuando el pueblo oyó el sonido fuerte de los cuernos, gritó con todas sus fuerzas. ¿Cuál es la orden después de que sonara el último cuerno? Gritar. Diga conmigo, obediencia. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas entraron directamente en la ciudad y la tomaron. Jeremías capítulo 32. Yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Pregunta el Señor. ¿Alguien me contesta? ¿Hay algo muy difícil para Dios? Entonces te pregunto, lo que nos hace falta es fe, porque la fe me lleva a obedecer. Amén. La fe me lleva a creer sin la razón. La razón es el enemigo número uno del cristiano. Amén. Por eso es tan difícil que una persona que ha estudiado tanto llegue al Señor. Dios dice que Dios hizo la palabra para avergonzar a los entendidos y a los sabios, porque los entendidos y los sabios sacan análisis y dicen y hablan babosadas. Dicen que María Magdalena fue la esposa que se acostó con Jesús. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque la palabra de Dios jamás dejará de cumplirse. Pastor, pero es que en mi caso no se ha cumplido. Espérate, para que se cumpla necesitas estos requisitos. Pónmelo rapidito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo leemos todos, del 1 al 8. Esto lo vamos a leer a la cuenta de 3.
1, 2 y 3. Dios puede pedirme cosas que no entiendo. Vamos a personalizarlo todo. La obediencia trae bendición. Hay momentos donde Dios quiere silencio. Dios prueba tu perseverancia antes del milagro. La fe cree antes de ver el milagro. Dios puede salvar y transformar a cualquier persona. Dios quiere que respetemos lo que le pertenece. Dios puede derribar lo imposible en un instante. Amén. ¿Cuántos reciben el mensaje? Enseñanza de Dios para que usted hoy sea tu séptimo día. ¿Estás dispuesto? Ya sabes, esta semana silencio con todo lo negativo. Silencio con quejarte de alguien, con hablarle mal a alguien. Amén. Bounce.